Gracias, amada. Dios bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Grato en poder saludarle vía telefónica. Como habíamos prometido, hermanos, ya hoy comenzamos de lleno en la interpretación del libro de Apocalipsis. Vamos a hacer Apocalipsis versículo por versículo, hermanos, verso por verso. No tenemos prisa, no vamos a escatimar en el tiempo que esta misión nos tome, que lo queremos hacer para la gloria del Señor y edificación del pueblo. Bueno, pues comenzamos. Apocalipsis es lo mismo que revelación. Lo que significa el nombre de Apocalipsis es quitar el velo. Eso es propiamente lo que significa, quitar el velo, o sea, de revelar algo. En cuanto a lo que se llama la paternidad del libro o el autor del libro, todos los exégetas básicamente concurren en que el autor es el apóstol Juan. El mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan, el mismo Juan que escribió las epístolas, es Juan, el discípulo amado. En cuanto a la fecha en que se escribe el libro, yo por lo menos me inclino con la enseñanza de que el libro fue escrito entre los años 81 y año 96, bajo el reinado de aquel emperador que se llamó Domiciano. Les estoy explicando esto, amados, porque lo vamos a necesitar cuando veamos la iglesia de Esmirna. Domiciano fue uno de los emperadores peores que existieron en el Imperio Romano, a tal magnitud que el pueblo decía que Domiciano era como Nerón redivivo, o sea, una reencarnación de Nerón. No nos olvidemos que Nerón es el emperador bajo el cual mueren o son asesinados tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, bajo el reinado de Nerón. Y como le digo, es uno de los hombres peores de la historia. En el año 64, Nerón quemó a Roma y culpó a los cristianos, y eso desata una serie de persecuciones que, adelantándome quizás un poquito, pero que quiero ir haciendo la base, comienza la persecución de 10 emperadores que vamos a ver cuando veamos el mensaje a la iglesia de Esmirna. Vamos a ver que se dice que Dios permitirá y que el diablo enviará a la cárcel a muchos de ellos por 10 días. Literalmente no son 10 días, son 10 emperadores, que lo voy a explicar como parte de, como dije ya, del mensaje a la iglesia de Esmirna. Son 10 emperadores que comenzaron con Nerón y terminan con Diocleciano. Fíjense que se parecen mucho los nombres, por eso voy a tratar de pronunciarlos con un poquito de calma para que se haga la diferencia. Uno es Domiciano. Bajo este reinado de Domiciano es que Juan escribe el Apocalipsis. Nos ubicamos, por lo menos en mi teología, yo me ubico en el año 96 de nuestra era cristiana. Año 96 después de Cristo es la fecha en que Juan escribe el libro de Apocalipsis. Y como dijo ahorita, 10 emperadores culminando, y aunque posteriormente lo vamos a seguir repitiendo, con Diocleciano, para que se vea uno, dos y otro Dios. Así que ya ven más o menos lo que hay aquí. Hay una serie, y aunque no pretendo, amado,
complementar las cosas, que deben hacer las cosas bien sencillas, pero hay asuntos que son fundamentales que las digamos. Por ejemplo, yo sé que hay por lo menos 4 escuelas de interpretación con respecto al libro de Apocalipsis. Y obviamente, dependiendo de la escuela de interpretación que uno sostenga, así va a ser la interpretación del libro. Como dije, sin entrar en mucha definición, más o menos es una palabra así sencilla de cuáles son estas escuelas. Mire, primero está la escuela de enseñanza preterista. Esta escuela dice que todo se cumplió, que el Apocalipsis, todo se cumplió en la historia de la iglesia primitiva. Por ejemplo, cuando habla de la tribulación, de todos estos asuntos, este tipo de escuela preterista dice, no, eso todo se cumplió en el año 70, cuando Roma destruyó a Jerusalén. Eso enseña esta escuela y esa la descartaron. Hay otra escuela que se llama la escuela histórica, es la segunda escuela de interpretación. Esta escuela histórica enseña que la historia es desde Juan hasta el fin de los tiempos, que todo es historia. Eso es lo que básicamente enseña esa escuela. Es enseñar. Todo es historia con respecto desde los días de Juan hasta que Cristo venga. Hay una escuela que se llama la escuela idealista. Esta escuela idealista lo que enseña es que Apocalipsis es el constante conflicto entre el bien y el mal. Eso es lo que enseña la escuela idealista. Conflicto entre el bien y el mal. Hay una cuarta escuela y esa es la que yo sostengo. Y esa es la escuela de interpretación de Apocalipsis que la mayoría de los teólogos, la mayoría de los escatólogos aceptamos. Se llama la escuela futurista, para el futuro. Considera que la mayor parte del libro de Apocalipsis es profecía para el futuro, desde el capítulo 4 hasta el verso 22, y que ha habido lo que vamos a comenzar a explicar inmediatamente, un esquema del desenvolvimiento de la historia de la iglesia desde el año 32, día de Pentecostés, que Jesús deja establecida su iglesia, hasta el final de los tiempos. Hacia esa escuela es que nosotros nos inclinamos y hacia eso vamos. Comenzamos entonces, amados, inmediatamente. Apocalipsis, capítulo 1, versículo primero. Mi esposa lo lee y entonces yo voy explicando. Como les dije, lo vamos a explicar verso por verso. 1. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Como ya hemos dicho, amados, Apocalipsis, revelación. Citar el verbo. Fíjense que dice aquí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo. Búscate Lucas 18:8. Las cosas que deben suceder pronto. Ustedes recuerdan, amados, que les dije que ese pronto es lo que se traduce del griego tachei. Lo recuerdan que en una de las lecciones pasadas les expliqué eso. Vamos a corroborar que ese mismo tiempo que se utiliza en Lucas capítulo 18, versículo 18,
Si usted va al original griego, va a encontrar 8, va a encontrar que es la misma palabra que se utiliza aquí en Apocalipsis 1:1 y que entonces no es el pronto tradicional que usted y yo conocemos, porque el pronto para nosotros, bueno, acá en Puerto Rico es inmediatamente. Ahora, para los hermanos mexicanos, porque cuando yo hacía servicio militar, frecuentaba bastante a México, a Monterrey. Para los hermanos mexicanos es ahorita, ¿ves? Pero en este caso, ni es el pronto de nosotros que es inmediato, ni es ahorita. ¿Ves? Es que cuando las cosas sucedan, que cuando las cosas comiencen a suceder, que cuando el cumplimiento de Apocalipsis comenzara a suceder, sería aceleradamente. Mire este verso de Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús le está prometiendo a sus discípulos: yo les voy a hacer justicia pronto. No, pues si todavía no se le ha hecho justicia. No sé si me estoy haciendo explicar. Todavía no se les ha hecho justicia, porque es la misma palabra, tachei, repito, que se utiliza aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Y he querido explicar esto primero porque es un concepto fundamental dentro de la teología y es un concepto fundamental en la interpretación de Apocalipsis, porque algunos pudieran decir: pero es que dijo que pronto, y han pasado 2000 años. No, es que la palabra, estamos leyendo una traducción del griego, y la palabra ahí, lo que, como dije, es tachei, y lo que significa es lo que ya expliqué: cuando comiencen a materializarse las cosas, sucederán inmediatamente, una detrás de la otra, pero inmediatamente. Vamos al verso 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan puede hablar de esto porque Juan ha visto a Jesús glorificado. Déjenme, permítanme, dentro de esta presentación que estamos haciendo, leer el verso número 19, porque ya lo habíamos mencionado en una de las lecciones anteriores. Y esto quiero que esté bien claro para que lo vayan anotando, ¿no? Si es posible que tengan a la mano papel y lápiz, pues ténganlos a la mano para que puedan ir haciendo unas anotaciones, porque hoy la cosa va a ser un poquito complicada. Apocalipsis 1:19, leo, ¿no? Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de esta. Fíjate bien. Escribe las cosas que han visto, las cosas que son, y las cosas que sucederán después de esta. Mire bien, con calma. Las cosas que has visto, ahí está incluyendo el tiempo pasado. En las cosas que son, está conjugando el tiempo presente. Las cosas que sucederán después de esta, está configurando que las cosas que sucederán después. Ok, no es que brinque al verso 19, vamos a seguir versículo por versículo, pero tengo que explicar que en el mismo libro de Apocalipsis tiene el bosquejo para la interpretación del libro. O sea, Juan dice, el Señor le dice a Juan, escribe las cosas que has visto. ¿Qué ha visto Juan?
Juan ha visto a Cristo glorificado. Y lo vamos a ver rápido en el versículo número 8. Lee el verso número 8. Y no es que brinque, vuelvo a estar ya mismo para el verso 3, que es por donde vamos. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjese cómo se presenta la persona de Jesucristo. Se presenta a Jesús con los mismos atributos. Se presenta a Jesús con los mismos atributos de Dios Padre. El alfa, la omega, el principio, el fin, el todopoderoso. Amados, es bueno que la iglesia sepa que ni aún el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, es todopoderoso. Ese es un atributo que le corresponde solamente a Dios. Y si ese atributo se le confiere también a Jesucristo, ¿qué es lo que está diciendo? Jesucristo es Dios. En el contexto de las cosas, vamos a ver el mensaje a las 7 iglesias y así sucesivamente después, en el capítulo 4, el periodo de la grande tribulación. Fíjense, cuando yo me criaba, y cuando yo era bastante muchacho, ya cumplí el domingo 75, yo siempre escuchaba a los hermanos de todas las iglesias que decían: no leas el libro de Apocalipsis porque te vuelves loco. Ese libro, todavía, de hecho, hay personas que no leen Apocalipsis porque dicen que no lo van a entender. Contrario, a volverse loco, que no deja de ser otra cosa que una artimaña del mismo enemigo. Apocalipsis es el único libro que contiene una bienaventuranza. Mi esposa va a leer el verso 3. Mire lo ha llamado, el verso 3, ¿qué dice? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bien amado, bienaventurado, no es que se vuelve loco, es bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, pero sobre todas las cosas, los que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Y por qué dice cerca? Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cuando aplicamos eso que acabo de decir en el contexto de lo que es la tipología, en múltiplos de miles, podríamos decir que de Jesús para acá han transcurrido 2 días. 2000 años, 2 días. Un día como 1000 años, 1000 años como un día. El verso 4. Salutaciones a las iglesias, a las 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando habla ahí, amado, 7 iglesias, y como le dijo ahorita, si tiene tiempo todavía, búsquese un pedacito de papel, un lápiz o un bolígrafo, porque yo les voy a dar una clave. Yo estudio mucho en clave, por eso es que todo lo hago de memoria, porque lo hago en clave. Y yo ahorita les voy a dar unas claves para que usted pueda anotar
O sea, ¿cómo usted puede memorizar las 7 iglesias? Porque yo quiero que aprendamos. Por ejemplo, cuando yo voy a decir las 7 iglesias, yo voy a decir Efeso, Efete, Fila. Usted no lo entendió, ya mismo yo se lo voy a decir con más calma. Lo que yo creo que usted por ahora es lo siguiente. Dice aquí, escribe a las 7 iglesias. Iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Está bien? 7 iglesias. Pero ¿de parte de quién? Mire que aquí dice otra cosa. Dice, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando habla ahí, 7 espíritus, escuche bien, siempre que diga 7 espíritus, se está refiriendo al Espíritu Santo. Repito, todo lugar donde en Apocalipsis diga los 7 espíritus así, en tipología, se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Estamos bien? Verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Okay. Y el verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fíjense cómo se está exaltando la persona de Jesucristo y, como dije ya, ubicándolo en la misma posición de Dios el Padre. El verso 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Fíjense bien, amado. Ese verso ha sido muy mal interpretado por por generaciones, porque usualmente nos lo enseñaron como que ahí decía, he aquí que viene en las nubes. Está bien, viene en las nubes, pero aquí no dice en las nubes. Aquí dice, he aquí que viene con las nubes. ¿Usted sabe quién es esa nube? Esa es la nube de testigos que usted y yo, como iglesia de Jesucristo, Jesucristo todo lo hace con testigos. En una de las conferencias, ustedes recordarán que yo les señalé, y lo hago con toda la intención para que fuéramos haciendo la base escritural. Cuando Jesús redimió, salvó, perdonó a aquel ladrón allí en el Calvario, ¿qué le dijo Jesús? Hoy mismo, en verdad te digo, hoy mismo. No que se lo dijo ese día, como enseñan algunos hermanos. No, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando usted lee Lucas capítulo 16, que la gente le llama la parábola del rico y Lázaro, pero eso no es ninguna parábola, porque ahí se mencionan nombres propios y una de las características de las parábolas es que no se mencionan nombres propios. Y ahí hay un señor que se llama Lázaro. Lo que entonces hace de esa narrativa un hecho real de lo que era el seno de Abraham, donde iban los salvados del Antiguo Testamento, y el Seol, el Hades, el infierno, donde iban los perdidos. Eso hasta que Cristo resucitó de entre los muertos, y entonces se cumple Efesios 4:8 cuando dice
tomó cautiva la cautividad. ¿Qué es lo que eso significa? Búscate, Mateo 27, 52, para que se vaya viendo claro esto que estoy explicando, amado. Espero no equivocarme en la cita, como le digo, cito de memoria, pero espero no equivocarme. Si me equivoco, nada, buscamos la corrección y lo hacemos. Pero búscate Mateo, capítulo 27, verso 52. Está hablando cuando Jesús expiró en la cruz del Calvario. Mira, aquí, allá mi foto tiene aquí. Ese mismo es. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mire bien, y después, y el 53 que dice, y después de la resurrección de él. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mira, amado, yo me transporto como si yo estuviese en Israel. Ya ustedes lo han escuchado muchas veces, en las 7 veces que estoy en Israel, las últimas 2 ocasiones mi esposa conmigo, está el monte de la Calavera. Bajando de ahí del monte de los Olivos está el cementerio de los judíos. Una cosa extraordinaria, porque la Biblia es tan veraz que uno va allí y lo corrobora todo. Cuando Jesús muere en el monte de la Calavera, dice que los sepulcros de los muertos, que estaban más abajito, se abrieron. Claro, se abrieron los sepulcros, pero déjenme aclarar esto. Los muertos no salieron de los sepulcros, ahí lo dice bien claro el verso 53, perdón, hasta después de la resurrección de Jesús. ¿Por qué hago el énfasis de eso? Porque la sintaxis en el texto no está del todo clara y pudiera presentar como que al momento en que los sepulcros se abrieron, los muertos salieron. No, ahí no dice eso. Ahí dice que los sepulcros se abrieron y que después de la resurrección de Jesús, esos muertos fueron vistos en la ciudad. Una tipología, una enseñanza majestuosa de lo que ha de ser el arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero, pero los muertos no podían presentarse a la ciudad antes de que Cristo resucitara de entre los muertos, porque ¿quién es la primicia? No son los muertos. ¿Quién es la primicia de la resurrección? Es Cristo. Espero que esto se haya entendido en el contexto en que está ahí expresado. Fíjense bien, dice aquí, es aquí que vengo con las nubes. Pues cuando Jesús desciende con aquel ladrón arrepentido, baja donde están los perdidos. Pero déjenme hacer aquí también una observación, porque estamos aprendiendo. Algunos han querido enseñar, como los hermanos mormones, que Jesús fue allí a predicar arrepentimiento para los perdidos. No. Lo que pasa es que Dios es justo. Los salvados, y esta es una expresión muy mía, los salvados del Antiguo Testamento, mis amados hermanos, murieron y se salvaron, como decimos aquí en Puerto Rico, fiao. Ustedes saben lo que es fiao, ¿ves? Fiao. Porque quien le firmó el documento de garantía de su resurrección y salvación fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo dice más tarde que Jesús tomó el acta de los decretos que nos eran contrarios a nosotros y los clavó, los publicó, los exhibió ante el mismo demonio allí en la cruz del Calvario
y los canceló. De aquí en adelante tú no tienes injerencia contra los míos. Ahora, repito, como Dios todo lo hace con testigo, como lo hizo Jesús con el ladrón arrepentido, lo bajó donde estaban los perdidos y les dijo: ustedes se perdieron porque les dio la gana. Ustedes se perdieron porque fueron desobedientes, porque no creyeron a la palabra. Hasta ahorita estuvo perdido, pero me miró a mí, y míralo aquí, salvo. Este es el mejor testigo. Este es el mejor testigo de la eficacia de mi sacrificio. Por otro lado, obviamente, pasó al seno de Abraham y felicitó a Abraham, felicitó a David, felicitó a todos los patriarcas, felicitó a todos los que los miraron a él como mirando al invisible, porque aceptaron meramente por fe. Y Jesús llega allí y les dice, en el léxico muy pueblerino de acá de nosotros: los felicito porque ustedes aprendieron a discernir las cosas como son. Por eso, amados, por eso es que cuando Jesús venga, en este verso 7 de Apocalipsis, capítulo 1, verso 7, todo el mundo no lo va a ver. Lo va a hacer y yo, que nos convertimos en una nube de testigos. Déjenme explicar un poco sobre este asunto. Se nos enseñó lo que dice ahí. Se nos enseñó mucho misticismo con respecto a la venida del Señor. Se nos enseñó. ¿Eso está incorrecto? No está incorrecto. Yo lo estoy escuchando acá. Eso no está incorrecto. Eso es así. Ok, eso es así. Digo, si está incorrecto ahorita, cuando lleguemos a la sesión de preguntas, yo lo hago con mucho respeto, hermano, lo hago con mucho respeto y siempre estoy en la de que vamos a establecer el diálogo. Pero eso es así. Él tiene que hacer todo con testigo, porque Dios es justo. Y en su justicia, porque si no, perdería Dios ese atributo. Y porque aquí bien claro está, es aquí que viene con las nubes. Seguimos aquí, hermano. Dice, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. El verso 8 que ya le hemos leído. Leo, mi amor. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y ya volvemos a repetir, el Todopoderoso. Si es el Todopoderoso es porque es Dios. ¿Ok? Seguimos al verso 9. Una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Sí, hermano Juan, nosotros estuvimos en Patmos, mi esposa y yo, ahora en el 2010. Andábamos en un crucero, amado. Y cuando yo vi que aquel crucero, claro, estamos hablando en términos acá marítimos, yo soy de acá de Fajardo, soy de Marina y eso. Cuando yo vi que aquel crucero casi atracó en la isla de Patmos, muy poquita distancia fue la que dejamos entre el crucero y las lanchitas que nos llevaron a la isla de Patmos. Y yo vi allí aquella cueva, la profundidad del mar que rodea a esta isla de Patmos. Y yo dije, Dios mío, aquí hay dos cosas. Dejaron a ese viejito aquí.
Aquí tienen que haber Dios enviado a animales o tiene que haber enviado maná. Porque yo dificulto mucho que Roma estuviese enviando lanchitas con comida. No sé si estoy siendo muy dramático, ¿no? Lanchitas con comida para Juan, para alimentarlo allí. No, yo creo que allí lo llevaban para morirse. Y Dios lo sustentó en un acuerdo, hermano, que aquello es un frío salvaje allí. Y Juan dice, yo estoy en la isla de Patmos por causa del testimonio de Jesucristo, por la palabra de la paciencia, y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y el verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, El otro. que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro, escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Bien, amado, ahí tenemos 7 iglesias en Asia Menor, Turquía. No es que estas 7 iglesias, amado, fueran las únicas iglesias que existían. No. Estas 7 iglesias eran una representación de lo que posteriormente o ha sido a través de la historia, repito, desde el año 32 para acá, comienzo de la iglesia cristiana, cómo la iglesia se ha ido desenvolviendo. Bueno, aquí vamos un poquito complicadito, pero nada, nos vamos a entender con la ayuda del Señor. Cuando usted estudia la historia de la iglesia, ahora no estoy hablando de las 7 iglesias, las dejo un momentito al lado para hacer como si fuera un pareíto. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la escuela que teníamos que hacer los pareos? Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto, que Dios nos ayude. Hay 6 periodos en la historia de la iglesia. Apúntelo o si no después lo cogen de la grabación. La iglesia apostólica, la iglesia perseguida, la iglesia imperial, la iglesia medieval, la iglesia reformada y la iglesia moderna. Bueno, hermano, yo tengo una forma de ser. Yo enseñé hace más de 50 años que enseñé en el seminario. Y no me gustaría que un día yo me encuentre a uno de mis estudiantes y me diga, hermano Benito, usted me enseñó algo así de que yo no recuerdo bien este en particular y que yo tenga que decirle, pero es que yo no me acuerdo porque yo no tengo el libro aquí. No, me parece un poco feo eso. Por tal razón, yo a mis muchachos les enseñaba en clave. Y como yo quería que ellos se aprendieran escuche bien, los 6 periodos de la historia de la iglesia. Pues yo le dije, mire, usted va a hacer una clavecita de arriba hacia abajo, de una forma vertical. Y usted va a escribir A, después escribe hacia abajo una P, después escribe una I, una M, ¿ves? Una R y una M. Usted escribió de arriba hacia abajo A, PIN, R, M. Y ya en la A, usted tiene que la A es que apostólica. No sé si me sigue con lo que le estoy diciendo. Tratando de que nos aprendamos cosas de memoria. La P, pues perseguida. La I, imperial. La M, medieval. La R, reformada. La M, moderna. ¿Ve qué fácil es? Ahora. Eso tenemos que parearlo. Y yo sé que esta clase es un poquito complicada ahorita. No hay problema, lo que tengamos que repetir, lo repetimos, amados. No tenemos problema con eso.
Eso lo vamos a parear ahora con las 7 iglesias que ya leyó mi esposa aquí, que están en el versículo 11, que dice: a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, iglesia de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Mire cómo se la va a parear. Y aquí vamos, ¿no? Vamos a poner la iglesia apostólica. ¿Por qué se llama iglesia apostólica? Se llama iglesia apostólica porque data del año 32 después de Cristo hasta el año 100 ya de nuestra era cristiana. ¿Quiénes dirigían a esa iglesia? Los apóstoles. Hello. Y como la dirigían los apóstoles, el último de ellos, precisamente Juan, pues se le llama iglesia apostólica. Y ese periodo de iglesia apostólica corresponde a la iglesia de Éfeso. Se la voy a decir echar más o menos aquí, para después entonces entrar a explicar cada una de las características de esa iglesia. La iglesia perseguida corresponde a la iglesia de Esmirna. Nos seguimos. La iglesia imperial, y ya mismo vamos a ver las características de cada una de esas iglesias. La iglesia imperial pertenece a la iglesia de Pérgamo. Pero la iglesia medieval pertenece o parea con la iglesia de Tiatira. La iglesia reformada, el periodo de la iglesia reformada, parea con la iglesia de Sardis. La iglesia moderna entra Filadelfia, que es la iglesia fiel, que ya la hemos discutido, Apocalipsis 3:10, lo has guardado. La palabra de mi paciencia, y yo te guardaré de la hora de la prueba que viene para probar a los moradores de toda la tierra. Ese periodo se llama la grande tribulación. Y conjuntamente, porque es el único periodo de tiempo donde cogen dos iglesias conjuntamente con Filadelfia, dentro del periodo de la iglesia moderna, entra ¿quién? Laodicea. Ahora, vamos a ver la correlación entre una y otra de estas iglesias. Vamos a leer el verso 12. Ajá. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Mira bien, amado, dice ahí, 7, verso 12, 7 candeleros de oro. El mismo texto lo va a explicar más adelante cuando dice los 7, mire, en el versículo número 20. No es que estoy brincando ahí, es que quiero que vaya viendo la explicación. Lee el 20, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas. No, el 20, el 1.20. El 1.20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Que son los pastores. Ángeles son los pastores. Ajá. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La interpretación la da el mismo libro de Apocalipsis llamado 7 candeleros. Está diciendo, y ojalá la iglesia entendiera eso, que está diciendo que Jesús mantiene a la iglesia en la palma de su mano. Miren lo que dice aquí, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Esa descripción que se hace ahí de Jesús es la misma que se hace en Daniel, capítulo 7, versículo número
9, atribuyéndole a Jesús, y valga la redundancia, los mismos atributos de Dios Padre. Yo no sé cómo hay algunos entonces que pueden decir que Jesús no es Dios. Léelo mejor, el 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La espada, sabemos todos, amados, la espada es la palabra, es la espada. Ajá. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Yo creo, amado, que lo hemos explicado. Básicamente, 7 ángeles no son ángeles per se, son los ministros, son los siervos de Dios a cargo de las iglesias, y los 7 candeleros, porque eso es lo que es la iglesia, un candelero en medio de este mundo, las 7 iglesias. Ahí damos por terminado este capítulo 1. Yo quiero saber si hay alguna pregunta de eso, amado. Mira, vamos a ver hasta ese punto donde estamos hablando ahora. Dígame, la hermana que dijo que eso no era así, que me diga ahora. Hello. Seguimos. ¿Me oye? Le escucho, sí. Sí, hermana, sí le escucho. Okay. Sí. La parte esta de Revelación, la 1:7, donde Ajá. dice, yo estoy leyendo de una Biblia en inglés, pero yo soy completamente bilingüe, ¿ok? Dice, mira, look, he's coming with the clouds, yes, que esos son los testigos, y dice, and every eye will see him. O sea, que todo ojo lo verá. Pero todo ojo no son los impíos, nada. Ajá. Pero mira lo que dice aquí, dice, aún aquellos who pierced him, aún aquellos que lo traicionaron. ¿Sabes cuándo es eso? On earth, y todas las personas en la tierra van a mourn quiere decir que van a estar bien tristes por él. Lo que yo estaba diciendo es que cuando Jesucristo regrese, en ese último día, todo el mundo lo va a ver. Aquellos que creyeron en él y los que no creyeron en él. Esa es mi interpretación de ese pasaje. Le escucho, amada. Quiero que me aclare eso porque yo entiendo que todo el mundo lo va a ver. Aún aquellos que lo traicionaron. Dice, even those who pierced him. The one who pierced him son aquellos que lo traicionaron, que no creyeron en él. Y todos lo van a ver, los que los traicionaron, amada, lo van a ver, ¿sabe cuándo? Ese versículo se refiere a la segunda venida física de Jesús. Sí, por eso es lo que yo me refiero, Pues, exacto, pero no es que esto no es lo que dice ahí. Lo que dice ahí es exactamente lo que yo estoy diciendo, y aunque yo no tengo problema en que discrepemos, no, yo solo respeto mucho. Por eso expliqué que hay diferentes cosas de interpretaciones. Lo que sucede es que para nosotros, lo del arrebatamiento de la iglesia, amada, para nosotros somos los que vamos a ver al Señor. El mundo va a entrar en un colapso. Mire, déjenme más o menos tratar de ilustrar esto, que muchas veces explícame eso, porque no entiendo. Sí, seguro que sí. Por eso es que dije que hemos envuelto mucho esto del arrebatamiento en un poco de misticismo. Mire, usted se imagina, yo participé
yo participé como 14 años aquí en Puerto Rico en el canal del licenciado Rafael Torres Ortega, y había un hermano que trabajaba como controlador aéreo, este hermano. ¿Y sabe lo que hicieron las líneas aéreas? Comenzaron a propulsar el que si un piloto de avión, valga la redundancia, era inconverso, o mejor, si el piloto era convertido, que el copiloto fuera inconverso. Fíjense a dónde voy. Porque ellos pensaban que si Cristo venía en el arrebatamiento de su iglesia, en el momento en que ese avión va surcando el espacio, que entonces el copiloto se hiciera cargo del avión. No sé si me hago explicar. Yo voy a explicar. Imagínense usted la cantidad de personas que van a estar transitando por las calles del mundo en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos muertos por accidente de tránsito? Porque Dios no le va a guiar carros a nadie. Se van a suscitar en el arrebatamiento de la iglesia. La gente, los impíos, que se queden, amada, los impíos que se queden. Esos van a saber que fue que Cristo vino, pero no lo ven. Lo van a ver, ¿sabe cuándo? Lo van a ver en la segunda venida física. Ahí estamos. Escúchame. Lo que pasa es que cuando yo leo este pasaje, eso es lo que yo entiendo, que es cuando él regrese, es en el día del juicio. Eso es así. Cuando él regrese. Eso es así, amado. Eso es así. Para nosotros, él viene en el arrebatamiento, viene para nosotros. Exacto, ese es para la iglesia, Para la iglesia. Qué bueno que estamos de acuerdo. Por eso es que yo digo, amada, yo no tengo problema. Escúchame, lo que pasa es que cuando yo leo ese pasaje, ¿ok? Sí, yo lo que yo entiendo en ese pasaje es que cuando Jesús regrese en la segunda, o sea, cuando regrese otra vez, ¿verdad? En el día del juicio, que todo el mundo lo va a ver, aquellos que creyeron en él y los que no creyeron en él, todo el mundo, y aquellos que no creyeron en él pues van a estar muy muy tristes porque ya es muy tarde. Muy tarde, qué bueno que estamos de acuerdo, amada. Por eso es que es bueno el diálogo y ese tipo de dinámica. Perdóname, por eso fue que yo dije, no, eso no es cierto, porque eso fue lo que yo siento aquí en el día del juicio, ¿me sigue? Exactamente, no, pero estamos de acuerdo. Y como digo, hermana, como digo, que nadie se sienta, que nadie se sienta cohibido. Escúchame, por eso es que yo estoy cogiendo esta clase, porque este libro es difícil de entenderme. ¿Sí? Seguro que sí, pero poco a poco lo vamos a entender. Sí, está bien. ¿Algún otro hermano? Amén. Estamos en el mismo canal, ¿ok? Estamos en el mismo canal, seguro que sí. ¿Algún otro hermano o hermana que tenga alguna de ese capítulo 1? Si no, pasamos rapidito al capítulo 2. Sí, hermano, es posible, hermano Bob aquí. Amén. Bob. Sí. Ya lo conozco, hermano, ya lo conozco. Qué bueno escucharle, Hermano Lagrange, para los que no me conocen como Bob. Ok. Está bien. Sí, hermano, escuchando a la hermana y creo que sería prudente que si usted pudiese dar una explicación sobre los distintos eventos que forman el final de los tiempos, llámese el arrebatamiento de la iglesia, llámese la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida, y llámese el fin de los tiempos, ¿entiendes? O sea, el final. Porque ahí donde yo veo que está la confusión de muchos hermanos. Cuando hablamos en Mateo 25, en el 31, cuando el Hijo del Hombre venga, con su gloria, ahí está hablando de ese acontecimiento. El Hijo del Hombre tiene que venir después de la tribulación. Muy bien. Esto se ubica ahí en Mateo 25:31,
cuando el Hijo del Hombre venga, que es lo mismo que usted está explicando aquí en el Apocalipsis también. O sea, la venida del Señor Jesucristo, la venida del Señor Jesucristo, cuando Él venga, ya la iglesia ha sido arrebatada. Eso tenemos que estar claros. Exacto. Los que creemos en un arrebatamiento pretribulacional, ¿entiendes? Muy bien, los que muy bien. En el arrebatamiento pretribulacional. Así correcto. que si usted puede y si es posible, y así, porque cuando hablamos, que el fin del mundo, la gente piensa que el mundo se va a acabar, que todo se va a destruir. No, todo tiene un tiempo en el plan de Dios. Y y ahí es donde nos confundimos muchos hermanos, en poder identificar dónde ubicar en el tiempo de Dios estos eventos. ¿Entiendes? Exacto. Hermano Bob, le garantizo que como parte del desarrollo de esto que estamos haciendo de Apocalipsis, eso tiene que quedar meridianamente contestado. Amén. Cuando yo le explique ese verso que usted me acaba de citar y ese pasaje del capítulo 25 del libro de Mateo, le garantizo que ustedes se van a quedar sorprendidos. ¿Sabe por qué? Porque ha sido uno de los capítulos peores interpretados principalmente con lo de las parábolas y yo voy a seguir con Apocalipsis, solamente le estoy anticipando esto, principalmente con esto de la parábola de las 10 vírgenes. No se sorprendan, yo se lo voy a explicar con calma en mi percepción. Eso no tiene que ver nada con la iglesia. Estoy de acuerdo con usted, pastor, en eso. ¿Verdad que sí, hermano? Qué bueno. Sí. ¿Sabe por qué? Porque si son las bodas, ¿quién es la novia? La novia es la iglesia. Sí, bueno, no nos precipitemos. Exacto, no vamos. Exacto, no nos vamos a precipitar, pero quería aclararlo porque yo también tuve esa confusión, porque era que no sabía identificar los eventos con las fechas. Muy bien. Le agradezco mucho, hermano Bob, siempre su aportación, como la de la hermana, muy acertada y muy bonita, pero le garantizo que muy bien. Eso usted y si yo no lo explicara, usted me dice, hermano Benito, me debe todavía esta asignación, porque lo tenemos que hacer por parte, seguro que sí. Gracias, hermano Bob, y que Dios me los bendiga siempre. ¿Hay alguien más que tenga preguntas, amado? Bendiciones, Yanina. Yanina, le escucho, amada. Bendiciones, pastor, gracias por su por su gran palabra. En realidad está siendo de gran ayuda para mí, que estoy empezando en esto. Yo tengo una pregunta con relación al arrebatamiento. Nosotros siempre vemos películas, que el cuerpo desaparece. Yo quiero saber si ese momento que todos estamos esperando, ¿verdad? ¿Qué pasa con este cuerpo que es carne? ¿Este cuerpo se va así o este cuerpo se queda? Porque, esas son las dudas. ¿Qué es lo que pasa con este cuerpo? Porque entiendo que si vamos a subir, tiene que ser un cuerpo incorruptible. Esto es así, es un cuerpo glorificado. Búscate, amor, primero de Tesalonicenses 4:3. Estoy hablando acá con mi esposa. Primero de Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribe capítulo 4, desde el verso 13, cuando dice más o menos de esta manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Mira, si os tienen allá, 4:13, Tesalonicenses primera, 4:13. Es que mi esposa lo busque aquí. Ajá. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Okay. Y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, lo que expresa ahí, amada, es precisamente una transformación. El cuerpo glorificado de nosotros, fíjese bien, el cuerpo glorificado, usted se va a parecer a usted. Su Amén. aspecto físico y el mío va a ser el aspecto físico como el que tenemos. Quizás, bueno, nos van a hacer, por decir así, mire, yo tuve una experiencia y yo soy muy cuidadoso con este tipo de experiencia. Yo fui a predicar a una iglesia y un médico, miembro de esta iglesia, me presentó en su celular la muerte de su mamá. Su mamá murió en Texas. Entonces, cuando él como médico ve en el monitor del cuarto de su mamá que ya es una ancianita, que ya es inminente de que ella va a morir, le dice a la esposa de él que está con él en el cuarto, claro, porque él no la está atendiendo como médico. Él es médico porque está allí como hijo de la señora. Él le dice a la esposa, tómame una foto del último momento de mami conmigo. La esposa, en lugar de tomarle una foto, le tomó un video. Okay. Y se ve cuando el monitor se va en la linecita que se va, cuando el corazón se paraliza, amada, y yo le estoy testificando con temor y con temblor lo que yo vi. Cuando esa señora viejita murió, ella está entubada y todo en su cama, y de su cama se ha levantado en el aspecto fisionómico, el aspecto físico de la viejita, se nota que es el mismo aspecto físico de ella, pero en una figura totalmente joven. No sé si me estoy haciendo explicar. Como diciendo, esto es un cuerpo nuevo, pero en una reflexión, vamos a decir así, de lo que fue el cuerpo viejo, porque de otra manera no lo conoceríamos en el cielo y nos vamos a conocer en el cielo. ¿Ven? O sea, que este cuerpo no es que se queda, no, o sea, no es que se quedó aquí porque es polvo, no. Este cuerpo es transformado. Y entonces en este cuerpo transformado y glorificado. Y la evidencia de eso es Jesús. Fíjate que Jesús es el humano. Y Jesús, después de resucitado, se aparece a los discípulos. ¿Y qué pasó con los discípulos? ¿Lo conocieron o no lo conocieron? No lo conocieron. Bueno, en principio pensaban que era un fantasma. Pero después, cuando él los invita a comer, y les dio pescado, entonces ¿qué dijeron? Era el maestro. ¿Sí? Pero ¿por qué lo identificaron? Por el aspecto físico, porque se parecía al mismo Jesús que había caminado con ellos. Espero haber explicado, amada. Mira, a ver. Súper explicado, mil gracias. Amén. ¿Alguna otra pregunta, amados? Que esto está muy interesante, a mí me fascina, porque veo que ustedes están ahí buscando y tratando de comprender. A ver, yo sigo con el capítulo 2. Voy al 2, en lo que van preguntándome van haciendo la. Ok, sigo. Ok, seguimos, vamos. Cualquier cosita, ahorita damos otro periodo de preguntas. Dice el capítulo 2. Ya estamos, capítulo 2 de Apocalipsis. Mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido
y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ok, fíjense bien, amado. El que tiene las 7 estrellas, ya las hemos explicado. Los 7 pastores de cada una de esas iglesias. La presentación que se le hace a esa iglesia, Jesús le dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Qué bonito eso. Y vuelvo y repito lo que dije ahorita. Si la iglesia en su macro mundial aprendiese a valorizar que estamos en las manos del Señor y que Él tiene que estar presente en todas nuestras actividades, porque eso es lo que dice ahí: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En el verso 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fíjense que esa es la alabanza. Cada una de estas iglesias tiene su alabanza. Obviamente, menos la Odisea, pero aquí esta Éfeso tiene. Éfeso, lo que significa Éfeso como tal, es amor fraternal. Y como dije ahorita, esta es la iglesia que corresponde al periodo de la iglesia apostólica y que por consiguiente, bueno, en el libro de los Hechos, capítulo 5, tenemos una evidencia de cómo era que el Espíritu Santo operaba en medio de esa iglesia, Ananías y Zafira. ¿Y qué dice ahí el pasaje escritural? Y nadie osaba juntarse con los de la iglesia porque dijeron: esto es en serio. Si el Espíritu Santo está aquí, si la palabra de los apóstoles es tan fehaciente y tan clara, los impíos le cogieron miedo a la iglesia. Hoy lamentablemente eso lo hemos perdido. Jamás. Yo no estoy criticando, yo estoy tratando de enmarcar las cosas en la realidad conceptual del tiempo que nos ha tocado vivir. Seguimos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Fíjate que ese es el consejo, ese es el llamado que Dios le hace a esa iglesia. Arrepiéntete, tú empezaste bien, tú empezaste en Pentecostés, las cosas siguieron marchando, pero como que se te ha olvidado, y aquí es donde está la clave del mensaje a esa iglesia, que Jesús, cuando fue ascendido, le dijo a esa iglesia de Pentecostés: ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en los confines de toda la tierra. Más tarde, en Hechos capítulo 9, vemos que se tiene que levantar una persecución para que la iglesia cumpla el cometido que Jesús le ha dicho, de que no se me queden encerrados aquí en Jerusalén nada más. Váyanse a Judea, váyanse a Samaria, váyanse a los confines de toda la tierra. ¿Qué hizo Dios entonces para que llegaran a los confines de toda la tierra? Irónica y paradójicamente, tuvo que enviar ¿qué? Una persecución. En eso escriba el que Dios le haya dicho a la iglesia de Éfeso: tú has dejado tu primer amor, por lo tanto, arrepiéntete. El otro verso, seguimos. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mire bien abajo esto, mire esto. En el verso 6 dice ahí:
Pero tienes esto, que tú, Éfeso, que tu iglesia apostólica, aborreces las obras de los nicolaitas. Bueno, aunque no esté corroborado del todo, ustedes recuerdan que hubo uno de los diáconos que se nombró allá en el libro de los Hechos, que se llamaba Nicolás. Pero se cree que este hombre comenzó a errar en la interpretación de la escritura, aun cuando fue un diácono. Oiga bien eso, amado. Y comienza un proceso, vamos a decir así para que se entienda, un proceso de jerarquía dentro de la iglesia. Bueno, déjenme ver si lo complico mucho. Otra clave que yo le enseñé a mis muchachos fue lo que yo llamo apompa. Escuchen bien. Este hombre está loco con las claves, pero es que es la única manera de yo poder recordarme de lo que enseñé hace tantos años. Bueno, apompa es que en el libro de los Hechos, a los dirigentes de la iglesia se le llamaba ancianos. Pero, escuche bien esto, ancianos. Pero llegó el momento en que cuando entra la doctrina de los nicolaitas, y nicolaitas lo que significa es, y eventualmente vamos a tener que elaborar más esto, nicolaitas lo que significa es conquistador de pueblo. Nico, es una palabra, el nombre es compuesto. Nico, conquistador. Lao, pueblo. Nicolaita, conquistador de pueblo. Lo que estamos viendo hoy, amados, mucha gente que se quieren exaltar. Esa es la feligresía, Perdóneme mi franqueza. Muchos pastores hoy que llegan a la iglesia en una limusina, pero hay que escoltarlos a los altares. ¿Quién le dijo eso? Mire, le digo esto con mucha modestia, porque muchos de ustedes quizás no me conocen, pero Maglin sí me conoce y Manny me conoce. Cuando yo voy a una iglesia aquí en Puerto Rico o en Estados Unidos, donde sea, cuando me presentan, aquí está el teólogo, aquí está el escatólogo. Usted sabe lo que yo digo, amado, cuando yo me paro. Yo le digo a la congregación, mire, el escatólogo, el teólogo, no pudo venir. Envió al hermano Benito. Pero usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo, ¿eh? Porque Dios ama la humildad de uno. Claro, a veces me he dado cuenta de que lamentablemente algunos de los mismos hermanos son, cuando yo digo que yo soy el hermano Benito, me miran y dicen, pero ¿y ese sabrá algo de profecía? A mí me tiene sin cuidado. Yo lo que voy a hablar es de Jesucristo, porque yo no voy a presentarme a mí. Yo voy a presentar a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué le traigo eso? Para que se entienda lo de los nicolaitas. Como dije, a los dirigentes de la iglesia se les llamaba ancianos, pero ya para el tiempo de los nicolaitas, como es conquistador de pueblo, es el que se le va a imponer por encima al pueblo, a laos, que es el pueblo laico, de ahí sale la palabra laico. Entonces, ya los dirigentes dijeron, nosotros no nos gusta ese título de anciano. Y ahí entonces viene la segunda letra de mi clave apompa. No, que nos llamen presbíteros. Yo no sé si usted me ha entendido. A, anciano. P, presbítero. O, no, eso de presbítero, como que no nos gusta, como que no suena muy bonito. Que nos llamen obispo. Pero, eventualmente, no, eso de obispo tampoco suena a avispa. Que
que nos llamen metropolitanos. Apunta. Y por último, eso sí se lo voy a explicar todo detalladamente, Papa. Y eso es lo que hemos tenido a partir del siglo VI de nuestra era cristiana. Desde Roma hemos tenido el Papa romano, pero es en esa evolución de lo que propulsó el nicolaísmo, conquistador de pueblos, líderes, superponiéndose por encima del pueblo, pero Dios lo rechazó. A ver, vamos a ver si seguimos. A ver si ya estamos, el tema se nos está concluyendo. Yo sé que a ver si hay alguna pregunta de todo eso, amado, que hemos estado diciendo. A ver, pues seguimos. Vamos entonces con el mensaje de la iglesia de Esmirna. Verso 2:8. El mensaje de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Vamos aquí. Leo completo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Fíjense bien abajo. Ya usted notó que, y porque lo habíamos dicho en conferencias pasadas, que siempre que termina el mensaje a una de las iglesias, la expresión final es: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús dijo en una ocasión: bienaventurado el que tiene oídos y oye. Y yo prediqué una vez un mensaje sobre eso, y yo decía, pero es que para eso son los oídos, para oír. Porque entonces Jesús dijo: bienaventurado el que tiene oídos y oye. Bueno, porque acá en Puerto Rico tenemos un refrán que dice que no hay peor que el que no quiere oír. Por eso el Señor, el punto final al mensaje de cada una de las iglesias es: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y Esmirna es la segunda iglesia a la que se le escribe. Ya usted hizo la tareita de anotar que pertenecía con la iglesia perseguida. Del año 100 al año 313. Le doy la fecha porque yo sé que ustedes son estudiosos, hermano. Yo no los conozco personalmente, pero por las preguntas que hacen, por los comentarios que traen, ustedes son gente estudiosa de la palabra, y los felicito por ese anhelo de estudiar la palabra. Año 100, final de la Iglesia Apostólica, hasta que se firma el Edicto de Tolerancia, año 313 de nuestra era cristiana. Constantino, el emperador romano, que se cantó que era cristiano. ¿Por qué iglesia perseguida? ¿Qué significa Esmirna? Esmirna significa sufrimiento. ¿Ok? Ungüento, sufrimiento. ¿A qué le dice el Señor a esta iglesia aquí? Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué la salutación de Jesús, el saludo de Jesús a esa iglesia
es a esa magnitud? Porque Jesús sabe que están en el tiempo de la persecución de los 10 emperadores que se levantaron contra la iglesia de Jesucristo, echando a los coliseos romanos, a los leones, poniendo como antorchas el coliseo romano y los quemaban vivos para alumbrar el coliseo. Pero mientras más mataban, más se levantaban para exaltar y magnificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A él damos gloria y toda alabanza. Dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, las estás pasando mal, pero tú eres rico, tú serás pobre para el mundo. Para mí, dice Dios, eres rica. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Claro, ahí no podemos olvidar, amados, que donde quiera que se levantaba parte de los discípulos, no estoy diciendo apóstoles, apóstoles eran una cosa, apóstoles fueron 12 y uno de los requisitos básicos, fundamentales para ser apóstol de Jesucristo, que haber visto a Jesús resucitado. ¿Ok? Por eso es que Pablo, posteriormente, cuando se convierte en el apóstol de los gentiles, ¿qué dice? Es que Jesús se me apareció a mí también. Yo quizás no lo vi, no compartí con él, aunque no sabemos si lo vio o no lo vio, pero por lo menos no fue un discípulo de Jesús. Pero Pablo aclara y dice, ok, yo me puedo llamar apóstol, porque a mí se me apareció como un abortivo, pero se me apareció a mí. Eso es lo que decíamos ahorita, y con esto terminamos, amados. Desde los que se dicen judíos, sino que son sinagogas de Satanás, porque los judaizantes, y déjenme un poquito acá, apóstoles, los que vieron a Jesús resucitado, discípulos, ustedes, yo, todos los que aprendemos de Jesús, que somos sus discípulos. Se establece la diferencia. Claro, los judaizantes, los que donde quiera que se levantaba parte de la iglesia de Jesucristo, iban los judíos de nacionalidad, pero con su doctrina judaizante, circuncisión, ley de Moisés, cuánta cosa, y Jesús lo que le dice es, son una sinagoga de Satanás. No temas en nada. Y ya te lo expliqué. El verso 10. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Literales, 10 emperadores, comenzando con Nerón hasta Diocleciano, año 325 después de Cristo, que persiguieron acérrimamente la iglesia de Jesucristo. Ahora, este le va a sorprender. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sorpréndase ahora con esto que le voy a decir. Ese verso lo hemos utilizado, todo el mundo lo ha utilizado. Sé fiel hasta que te muera. No, ahí no dice hasta que te muera. En el contexto en que está escrito ese versículo, lo que está diciendo es, aunque te cueste la vida, aunque tengas que dar la vida, eso es lo que dice ese verso ahí. Fíjense que está en el contexto de la tribulación, de lo que, digo, no de la grande tribulación, de la tribulación que viven los hermanos, siendo perseguidos por el imperio romano. ¿Y qué Jesús le dice? Mire, yo estuve muerto y estoy vivo. Ustedes permanecen fieles, aunque tengan que dar su vida, y yo les doy la corona de la vida. El que tiene, y claro, sigo complicando. Eventualmente vamos a tener que explicar las diferentes coronas. La corona de la vida es para los mártires. Sigo complicando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda
fuerte. Eso lo explico con Apocalipsis 21:8 la semana que viene. Hermano, si alguien tiene una pregunta antes de que el pastor se despida. Bendiciones, Yanina. Inquieta porque dice que la corona es para los mártires. ¿Qué vamos a tener nosotros? Para los mártires, claro, nosotros vamos a tener una corona, pero la que se promete ahí, la corona de la vida, es la corona de los mártires, nosotros corona de gloria. Amén. Amén, amén. Lo más que toda la vida, pero ahí lo dice bien claro, al que venciere, al que esté dispuesto a dar su vida por mí, a ese le corresponde la corona de la vida. Nosotros, corona de gloria. Amén. Yo sé que cuando aquí estamos desaprendiendo para aprender. Ahí vamos poco a poco. Sí, pregunta, amado. Hermano, a ver si hay alguien más. Soy Luz. Hermana Luz. Tengo una pregunta que los 7 dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso. O sea, que esta iglesia va a vivir por siempre. Por siempre, porque somos nosotros allá arriba. En los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis dice que árbol de la vida está en el cielo y dice que es para sanidad de las naciones. No, pero es que allí no van a haber enfermos. Yo tengo que explicar todo eso eventualmente cuando llegue ahí. Pero si usted se quiere comer un fruto del árbol de la vida, aún en el cielo, se lo come, amada. No es que no necesitemos. Ajá. Perdón, pastor, porque cuando sacaron a Adán, dice que pusieron querubines, dice la Biblia que pusieron querubines, dice, no vaya a ser que vaya a comer del árbol de la vida y viva por siempre como nosotros. Pero que nosotros ya vamos a estar en la eternidad, ya estamos viviendo por la eternidad, no nos hace daño ninguno el que comamos el árbol, porque no va a surtir ningún efecto. Ahora, lo que sí es una garantía, cuando dice que, incluso dice que es para sanidad de las naciones, no, pues allí no van a haber enfermos, pero no se apure que yo llego ahí, yo llego y lo explico. ¿Sabes? Eso ya está por allá por el capítulo 21 de Apocalipsis. Pastor, sí, hermano. Qué bueno. Creo que también cuando ahí en el contexto de te daría a comer de algo de la vida, lo que le está asegurando es la vida eterna, exactamente. Eso es, hermano. Muy bien, muy bien. Es la vida eterna. Seguro. Pero eso, o sea, incluso como decíamos, dice que es para sanidad de la. Si no van a ver enfermos. Lo que está diciendo es, ya entraron donde yo quise, dice Dios, donde yo quise que el hombre estuviese siempre. Una expresión que usan los hermanos testigos de Jehová y que yo los respeto mucho y la cito: paraíso perdido, paraíso recobrado. Eso es lo que se implica ahí. Muy bien, hermano Bob, muy bien. A ver, estamos pues entonces. Israel por aquí. ¿Quién? Israel Núñez. Hermano Núñez, qué bueno escucharle, sí. Bueno, Kelly, a mí me gusta cuando hablan del árbol de la vida, porque ese árbol fue escondido, pero Cristo es el árbol de la vida. Y si miramos en Juan 7, perdón, en Juan, yo lo tengo por aquí. Si miramos en Juan 6, en el 51, donde dice que Jesús, yo soy el pan que vino. El pan de vida, seguro. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Entonces es como que ya ese árbol ya nos dieron a comer de él, por fe que ya comemos. Correcto. Ya se nos dio entrada a comer de ese árbol. Por eso es que nosotros vivimos para siempre cuando por fe ya comemos. Exacto, se consumó, se finalizó, se realizó todo. Pero el árbol, hermano, el árbol como tal, por lo menos en el contexto podemos visualizar
Dios va a restaurar todo. Es como el tabernáculo. En el cielo va a estar el tabernáculo que Moisés hizo aquí en la tierra, porque ¿qué se le dijo a Moisés? Hazlo como te ha mostrado aquí, y más tarde en Hebreo habla del tabernáculo de Dios en el cielo. Claro, todo, porque todo eso fueron figuras de lo que iba a pasar. Y si Dios quiere que nosotros lo veamos allí, si con usted el árbol y lo que, mira, déjame comer un cantito de esta frutita aquí del árbol, pero no es que lo necesitemos para alcanzar vida eterna, como usted muy bien ha dicho, ¿no? Ya la vida eterna la tenemos garantizada. Muy bien, muy bien. Amado, nos vemos la semana que viene. Seguimos orando por la pastora, por Marilyn, que todo, Dios te siga glorificando en la salud de ella, y nos vemos el sábado, si Dios así lo permite. Dios me lo bendiga y gracias por todo, mis amados. Señor, hemos expuesto tu palabra. Sabemos, oh Señor, que es promesa tuya, que la misma nunca torna atrás vacía, sino que habrá de surtir el efecto para lo cual tú le envías. Señor, la hemos enviado en tu nombre. Los hermanos han estado, Señor, ávidos de recibirla. Han estado receptivos. Exaltamos tu nombre, Señor, por cada uno de mis hermanos que esté escuchando la palabra. Glorifícate en todo y fructifica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.